noches a todos, muy buenas noches, River. Encantada nuevamente de estar en una sesión más de este curso especializado organizado por Udeápolis. Vamos a avanzar y evidentemente a desarrollar uno de los tópicos más. En la primera parte, si me permiten, vamos a tratar algunos aspectos que nos quedaron pendientes por la hora en la sesión anterior. Estamos hablando del cese y la revisión periódica de oficio. Yo creo que son subtópicos muy importantes que debemos de tenerlo en cuenta para la práctica. Y en la segunda parte nos abocaremos precisamente al tema que nos convoca hoy, que es los medios impugnatorios contra las decisiones que imponen o confirman precisamente una medida de prisión preventiva. Desde ya un poco las disculpas del caso por la voz, este tema del aire acondicionado y el clima que nos está cambiando en nuestra ciudad, en verdad, ya empezaron a pasar facturas, así que voy pidiendo disculpas anticipadas y por ahí la voz la tengo un poquito apagada, pero bueno, ahí nos vamos a recuperar y desde luego esto no impide que podamos llevar una sesión maravillosa como la hemos venido desarrollando en todas las semanas anteriores, así que siempre atenta a las preguntas, a las dudas o a los comentarios o críticas, desde luego, que podamos tener sobre los aspectos que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Dicho sea eso, entonces, hoy esta primera parte nos vamos a abocar a dos subtópicos que son derivados de un factor esencial que conversábamos en la sesión anterior. Recuerdan, en la sesión anterior hablábamos de la duración de la prisión preventiva en estos tres tipos de plazo: el plazo legal, el plazo judicial y el plazo razonable o el plazo proporcional, como se lo conoce, y avanzamos un poco respecto a los mecanismos de variación precisamente de la medida de prisión preventiva que tienen correspondencia o consonancia con dos principios fundamentales, ¿no? Que es este principio de la temporalidad o de la provisionalidad de las medidas cautelares. Siendo eso entonces, y ya que hablamos a raíz de lo que está regulado en el artículo 253 del Código Procesal Penal, que era esta posibilidad de variar la regla, o mejor dicho, la medida de prisión preventiva, entonces hoy nos vamos a abocar a lo que está regulado en el artículo 283 y también 284 del Código Procesal Penal, sin que esta clase sea un análisis exegético de la norma, porque no se trata de eso. Se trata de analizar y sobremanera estudiar los componentes fundamentales de esta medida, que están referidas a estos mecanismos que permiten, sin lugar a duda, la variación de la medida de prisión preventiva o su dejada en práctica o en ejecución, precisamente en correspondencia al surgimiento de nuevos factores, o mejor dicho, yo prefiero emplear el término de un nuevo escenario surgido a posterior de la imposición de la prisión preventiva. Y como ustedes bien saben, el artículo 283 del Código Procesal Penal regula lo que se denomina el cese de la prisión preventiva, aunque también ahora con la última modificatoria que hubo a raíz de la Ley 32.130, el cese de la medida de comparecencia con restricciones, que no es materia de la clase el día de hoy, pero que hago un paréntesis en manera de introducción y saludo que al menos legislativamente, sin duda alguna, se hubiera establecido un límite precisamente temporal a la medida de comparecencia con restricciones o las restricciones a la comparecencia, como es denominado, porque claro, anteriormente no había un plazo máximo, ¿no? Se imponían por todo el desarrollo del proceso. Sin embargo, a raíz de la ley 32.130, precisamente ya el legislador de octubre de este año, el legislador establece la posibilidad de que se cese, sea por vencimiento de plazo, que es el mismo de la prisión preventiva, valga la precisión, o por el diluimiento o insubsistencia de los mecanismos o de los presupuestos que le dieron lugar a la medida de comparecencia con restricciones. Pero bueno, hoy nos vamos a abocar al cese de la prisión preventiva y a la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva. Son dos mecanismos procesales que diría yo que tienen como propósito revertir la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva, pero que en puridad conlleva determinadas diferencias. Obviamente, no solamente por aquella que viene de mano
de quién la requiere o a razón de qué se requiere, porque como lo vamos a ver, por ejemplo, el cese es a requerimiento de parte, mientras que la revisión es una evaluación decretada de oficio por un plazo establecido por el legislador y en los efectos también, ¿no? De hecho, el efecto principal es el efecto de carácter impugnatorio, porque mientras que en la revisión periódica de oficio, la sola posibilidad de lograr que sea declarada fundada pudiera no merecer el efecto deseado de la libertad hasta la correspondiente, digamos, decisión en sala, el cese sí lo tiene previsto. Pero bueno, vamos a analizar cada una de estas posibilidades. Y el primero, desde luego, es el cese. El cese, la variación, tanto el cese, la variación, la revisión periódica de oficio, son posibilidades de lograr la excarcelación del imputado en tanto se encuentre aún dentro del proceso. Vale decir, son mecanismos de reversión de la decisión cautelar dentro del proceso. ¿Hay mecanismo de reversión de decisión cautelar fuera del proceso? Sí. El habeas corpus, por ejemplo, es uno de ellos, que pretende precisamente la reversión de esta situación de privación de libertad temporal emanada de un proceso de carácter constitucional. A eso no nos abocamos hoy. Hoy nos abocamos a los mecanismos intraprocesales de reversión de estas decisiones cautelares, precisamente de la decisión de prisión preventiva. Entonces, yendo evidentemente en esa línea, lo que el legislador un tanto establecido y es el mensaje que quiere dar dentro de toda esta cuestión, vamos a ver que el cese, y yo creo que es importante tener en consideración, a diferencia de la revisión, vamos a ir marcando determinadas diferencias, ¿ok? Pero el cese, por ejemplo, tiene un antecedente legislativo reconocido en lo que antes estaba regulado en el Código Procesal Penal de 1991, que como ustedes bien saben, no entró en vigencia absoluta, tan solamente ingresaron en vigencia 22 artículos por cuestiones propias derivadas del debate de la reforma o de la implementación de la reforma procesal penal. Pero lo cierto es que el artículo 182 del Código Procesal Penal pudiera nominarse o asentarse como el primer antecedente legislativo de lo que hoy en día conocemos el cese. Y claro, antes, desde luego, tenía el mismo propósito, la misma finalidad, esto es poner fin a la detención judicial, que ahora es nominada prisión preventiva, siempre y cuando, conforme se decía en ese momento y se recoge de cierta manera hoy en día, surgieran nuevos elementos de juicio o nuevos elementos de convicción, como lo denominamos ahora, que permitan concluir de forma razonable en primer lugar, por ejemplo, y esto a propósito de los presupuestos procesales que en su momento estaban establecidas para la detención judicial, que como recuerdan estaban contenidas en el artículo 135 del Código Procesal Penal de 91, lo que ahora es el 268 del Código Procesal Penal vigente. Entonces, antes evidentemente tenía como propósito desvirtuar los componentes materiales que hubieran lo permitido la privación temporal de una persona. En nuestro ordenamiento procesal vigente, obviamente tenemos la cesación de la prisión preventiva como este mecanismo, lo decíamos antes, de excarcelación de carácter intraprocesal que está sujeto a dos principios fundamentales, ¿no? La variabilidad de la medida, esto es la posibilidad de revertir o de variar, de cambiar, de modificar la medida de prisión preventiva, pero que sin duda alguna tiene correspondencia en esta línea con el principio de provisionalidad. ¿Por qué? Porque evidentemente la medida de prisión preventiva, más allá de tener un límite temporal, es decir, cuánto va a durar, es provisional en tanto es reversible, vale decir, es reformable. Entonces, dentro de ese criterio se pone un término provisionalmente, en cuyo caso procede esta revocatoria, digamos, de esta medida o desde luego que pudiéramos estar ante un mecanismo ya de una sentencia absolutoria firme a la medida de coerción en la cual estamos viendo. En esa línea, desde luego, este mecanismo de cesación se convierte, como le decíamos antes, en este mecanismo de reversión de la medida de prisión preventiva de carácter intraprocesal como este vehículo
de carácter contracautelar, surgida como esta manifestación de las reglas del rebus sic extantibus, ¿no? Que pudiera ser aplicable, como ustedes lo saben, en cualquier etapa del proceso, porque desde luego únicamente a través de la puesta en práctica se respeta y reconoce esta naturaleza de carácter excepcional y subsidiaria de la medida de coerción, de la prisión preventiva y la consagración del principio de indubio pro homine, ¿no? O pro libertate, que es la que se está cautelando en esta cuestión. Sin lugar a duda, esto que está contenido en el artículo 283 del Código, de ser declarada fundada y ordenada cuando, a propósito de nuevos elementos de convicción acrediten que no existe o que subsisten los motivos que permitieran en principio la imposición de la prisión preventiva y que resulte de menester sustituirla por la medida de coerción de comparecencia. Ya la Corte Suprema un tanto ha definido, por ejemplo, a propósito de la casación 391-2011 Piura, que la cesación supone precisamente esta variación, es decir, encontrarnos ante un nuevo escenario de la situación jurídica que existía al momento de ordenarse la medida de prisión preventiva. Desde luego que se hubiera examinado in examine de acuerdo a los requisitos contenidos, o que son, mejor dicho, los presupuestos materiales del artículo 268 del Código. Y obviamente, de la mano de lo que establece, por ejemplo, el profesor San Martín Castro, él hace mención, refiriéndose al CC de la prisión preventiva, como esta medida de carácter contracautelar, obviamente matizada o de la mano de un carácter provisional que encuentra fundamento tanto en el principio de intervención indiciaria, recuerden que el tema de la intervención indiciaria conlleva la concreción del primer presupuesto contenido en el 268A del Código Procesal Penal, como en el de la proporcionalidad. Vean ustedes que el tema de la proporcionalidad está siempre presente, más allá de su reconocimiento en el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal y el artículo 203 del mismo código, ¿no? De hecho, el profesor San Martín señala que es en su calidad de medida provisional que supone la imposición de la sustitución de la medida de prisión preventiva por una medida menos lesiva, por lo que optar por una de ellas amerita que sean tomadas en cuenta cuando menos tres presupuestos fundamentales. En primer lugar, que estuvieran referidas desde luego a las cualidades personales del imputado, al tiempo, es decir, se va a analizar cuál es el tiempo que hubiera transcurrido desde el comienzo de la medida de prisión preventiva hasta el estadio en el cual se va a decidir la posibilidad de su variación y finalmente en qué estado del proceso nos encontramos. Sin embargo, obviamente, como pronunciamientos tenemos variados, la Corte Suprema en la apelación 32-2024, Corte Suprema, ha establecido que son débiles los restantes datos de tiempo, el comportamiento procesal y de la necesidad de la presencia de actos de investigación que el imputado invocó precisamente en este caso como respaldo de su solicitud de cese de prisión preventiva en la actual revisión de oficio. Había ahí en este caso una especie de confusión entre dos medidas. Sin embargo, obviamente lo que se estableció ahí es que si no se encontraba concatenado con algún elemento de juicio, un elemento de convicción, sin lugar a duda, que revele esta circunstancia que desploma o que suprime en alguno de los presupuestos de la prisión preventiva, el simple paso en el tiempo es un dato abstracto irrelevante para el cese de la prisión preventiva. Ojo con esto, y habría que entenderlo de la siguiente manera. Porque desde luego, mientras que el transcurso del tiempo puede ser alegado por el Ministerio Público, por ejemplo, saber si es que estamos más cerca de un auto de enjuiciamiento o estamos frente a una acusación como un factor que pudiera meritar la necesidad o la urgencia de mantener privada a la persona en prisión preventiva, a contrario de ello, la defensa pudiera alegar que precisamente el transcurso de tiempo no ha hecho otra cosa sino que diluir este riesgo, pero de sobremanera que ha conllevado la imposibilidad fáctica de que, y también de carácter probatorio, de que el Ministerio Público pudiera haber logrado la corroboración de su tesis de imputación inicial. Por tanto, como bien lo hablamos en la sesión anterior, cada cuestión debe ser analizada conforme al caso en específico, al caso puntual en el cual se está decidiendo o se está analizando la posibilidad, en este caso, de revertir la prisión preventiva. Desde luego, hay que tener en cuenta que la cesación de la prisión preventiva tiene esta doble naturaleza, a saber, una naturaleza contracautelar, porque claro, lo que va a buscar es
determinar los efectos nocivos de la privación de la libertad de una persona a propósito de la medida de prisión preventiva, y de otro lado, un derecho, toda vez que es una facultad que es otorgada al imputado como esta manifestación del principio, desde luego, el reinante dentro del proceso de la presunción de inocencia, para requerir el fin y el menoscabo de la libertad, la cual está padeciendo. En esa línea, de luego, hay que hacer la exigencia de que con la solicitud de cesación no se pretende, y esto es algo que hay que tener muy puntual, porque yo diría que aquí vienen muchos los errores. El error que muchas veces hay es que pretendemos que a través de una petición de cese vuelva a revisar o que se reexamine lo establecido en el auto de prisión preventiva bajo los propios argumentos, eh, que en verdad, como ustedes saben, son propiamente de una apelación. De lo que se trata es aperturar un espacio de discusión del impacto de nuevos elementos de convicción o de la insubsistencia de los elementos de convicción que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva sobre, en este caso, que sirvieron de fundamento primigenio o para la imposición, desde luego, original de la medida de prisión preventiva, ¿no? Entonces, desde luego, esta cesación en contraste con la revocatoria o la sustitución, que son mecanismos mediante los cuales las partes o el juez, por ejemplo, reforman una medida coercitiva, el cese es esta consecuencia producto del concurso de determinadas causales que dan término a la ejecución de la prisión preventiva. De luego, por ejemplo, dentro de esta línea, dependiendo del motivo que dieron pie a los términos de la prisión, que no están limitados meramente a los presupuestos de revocatoria o de sustitución, tal consecuencia, como siempre dentro de estos principios, va a ser provisional o se pudiera determinar si es que debe de mantenerse. Entonces, sin lugar a dudas, son aspectos que debemos de tener en cuenta al momento de referirnos a esto. La relación que existe entre el cese, la revocatoria y la sustitución es una causa-efecto. Hay que entenderlo de esa manera, ¿no? La primera, obviamente, es producto de la cesación, producto en este caso de estos factores que tienen que ver con los mecanismos de sustitución o de reversión. No son, pues, la revocatoria, hay que entenderlo de esta manera, y la sustitución un solo instituto, que son los derivados o los efectos, como lo venimos diciendo, o dos términos que puedan ser unidos, usados como sinónimos, por el contrario, son dos mecanismos distintos, por lo que normalmente, a pesar de que se presenten de manera conjunta, pudieran generar esta confusión. Vayamos a ver quiénes son los sujetos legitimados, en este caso, para imponer el tema de el cese, o cuando hablamos del cese, precisamente de la prisión preventiva. El artículo 283, inciso primero, lo que habla es que el imputado puede solicitar la cesación de la prisión preventiva o de la comparecencia restrictiva, según sea el caso, las veces que considere pertinente. Obviamente hay que tener en cuenta que antes de la modificatoria, lo hicimos antes de la ley 32.130, que es ahora último, la de octubre de este año, tan solamente se hacía referencia al cese de la prisión preventiva y sustitución por una medida de comparecencia las veces que era necesario. Hoy en día, como dijimos al inicio, se habla del cese de la prisión preventiva y de la posibilidad del cese de las comparecencias con restricciones, cosa que esto último antes no había. Por tanto, el imputado puede requerirla en cualquier etapa del proceso a partir de la imposición precisamente de la prisión preventiva. Luego, presupuesto material indiscutible para requerir el cese no es otro que la persona se encuentre cumpliendo un mandato de prisión preventiva. Por eso es que el código faculta de manera taxativa que sea el imputado o a través de su defensa el que solicita la cesación de la medida de prisión preventiva. Claro, en este caso, este trámite que comienza con la solicitud del procesado o de su defensa legal, quienes pueden requerir esta cesación en las ocasiones, lo decíamos antes, en las ocasiones que lo considere pertinente, pero claro, con sustento de lo que pudiera haber surgido dentro del proceso en sí. Fuera de esto, sin duda alguna, lo que hay que tener incluso teniendo en cuenta aquí es que en base al artículo 273, no solamente es procedente que el defensor solicite la cesación, sino que el juez de oficio pueda decretarlo a favor del preso preventivo en un supuesto donde no se hubiera cumplido con expedir la sentencia de primera instancia. Y claro, ¿a razón de qué es esta cuestión? A razón de que precisamente la Corte Suprema, por ejemplo,
ha establecido, y esto de manera muy puntual lo ha reconocido en la apelación número 3/2015, donde dice que el investigado podrá solicitar la cesación precisamente de la medida de prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente, y que el tercer párrafo señala que la cesación precisamente procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición en este caso. De hecho, aquí en esta misma casación se consideró que para la determinación de la medida de sustitución, es decir, de ampararse la medida de cese, se tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido de la privación de la libertad y el estado de la causa. Por tanto, acorde con esta normatividad, si bien el investigado tiene esta facultad de solicitar la medida de cesación o de prisión o de comparecencia, como está ahora, este petitorio tiene que estar basado en la existencia de elementos de convicción que demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron la medida de prisión preventiva. En otro escenario, cabría dilucidar aquí la situación de que en cuanto a la posibilidad de que el imputado no habido pudiera solicitar la prisión preventiva, y a raíz de ello incluso ya hay pronunciamientos de la Corte Suprema al respecto, en la cual se puede haber determinado que, digamos, hay dos posturas entre las respuestas que se suele dar a este interrogante si respecto al no habido, por ejemplo, entre otras tantas variables, pudiera cogerse esta posibilidad. Algunos dicen, por ejemplo, que sí es posible porque el fundamento de la cesación es la modificación acreditada con nuevos elementos de convicción de las circunstancias, las condiciones o los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva inicialmente decretada, circunstancias que pueden cambiar independientemente, desde luego, si el imputado se encuentra sometido ya a la prisión preventiva o se encuentra haciendo uso de su derecho a la resistencia y está no habido. De hecho, es tan factible que en la apelación 165/2023, Cusco, de acuerdo a ese pronunciamiento, si bien pareciera que el artículo dice 283, amerita que el procesado se encuentre privado de la libertad, es necesario analizarlo de manera conjunta, mira lo que han dicho en este caso, con lo establecido en el artículo 255, inciso segundo, en el cual integra toda medida coercitiva como pasible de ser reformada cuando cambien los presupuestos o los supuestos que dieron pie a su imposición o rechazo. En consecuencia, esté o no esté preso el imputado, el pedido de cesación es admisible de acuerdo a la ley. Es el criterio que ha establecido la Corte Suprema en esta apelación 165/2023, Cusco. A contrario de ello, por ejemplo, en la casación 1965/2022 nacional, se ha establecido que no es posible, pues frente a un no habido, es posible la reforma o variación de la prisión preventiva, más no la cesación, dado que, según es el criterio de en este pronunciamiento se dijo, dado que esta institución, el cese, tiene como presupuesto que efectivamente se le hubiera privado de la libertad al encausado, y que esta afirmación se basaba en la interpretación literal del artículo 283 del Código. De hecho, en esa línea también va un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en la apelación 92/2024 Suprema, en lo que se habla que a raíz precisamente de esta concepción de nuevos elementos de convicción, dice, los elementos propuestos como nuevos no constituyen, menciona la Corte Suprema en este caso, nuevos datos o datos novedosos que enerven la fundabilidad de la causa probable ni el peligro de fuga, tanto más si el recurrente se encontraba fugado por la justicia y por lo tanto inubicable hasta ese momento, ¿no? Pues, se dijo aquí, se impone la realidad de los hechos frente a los elementos materiales de investigación propuestos, tanto más si en contra del encausado no se había efectivizado precisamente el mandato de prisión preventiva, con lo cual se afectó plenamente el recurso regular del proceso, y que además se reprochó en este caso la no sujeción a las disposiciones judiciales y que la fuga se había materializado con nitidez. Desde luego, en función de esta interpretación, si nosotros analizamos ambas posturas, o si queremos de luego hacer una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 255 283, pues veríamos que quizás no existirían problemas de legalidad para poder solicitar la cesación de la prisión preventiva del imputado no habido, siempre y cuando
desde luego, se pudieran presentar nuevos elementos de convicción que dieran lugar al cambio de las circunstancias en virtud precisamente de la regla del rebus sic extantivo. Desde luego, hay que tener presente, sin perjuicio de lo que anteriormente acabo de mencionarles, que la condición de no habido constituye en cierta medida el mantenimiento del peligro de fuga que pudiera meritarse, más allá de que es el ejercicio de un derecho a la resistencia, que pudiera tenerse en consideración. Más discutible resulta lo referente hacia el pedido, en este caso, dado que es formulado, en que caso pudiera ser formulado por el fiscal, deviene vinculante para el juez, ¿no? Vamos a ver, hay una cuestión aquí puntual que debemos de tener en cuenta respecto a esto, ¿no? Es válido preguntarse si el fiscal puede actuar como sujeto legitimado para pedir la cesación de la prisión preventiva. Es cierto, ustedes me dirán, doctora, pero bueno, la fiscalía nunca va a pedir el cese. Bueno, en línea pudiera no hacerlo, pero la pregunta es, ¿pudiera estar legitimado para poderlo solicitar? Bueno, yo creería que legitimación la tiene, quizás desde procesal, porque se trata de una pretensión de variabilidad de una medida de coerción. El problema es, ¿lo hace? ¿Lo va a hacer? Yo creo que esa es otra cuestión fáctica totalmente distinta, ¿no? Claro, ¿y por qué va esto? Porque el Ministerio Público es una institución defensora de la legalidad por mandato constitucional además y de los intereses públicos, por lo cual entendería que no pudiera existir ningún impedimento, al menos legal. No estoy hablando del elemento fáctico, estratégico, no. Al menos no existiría impedimento legal para que pudiera solicitarlo. El problema viene, ¿esta decisión de petición pudiera resultar vinculante para el juez? Claro, pudiera entenderse que si el fiscal ha corroborado la concurrencia de los presupuestos de la cesación, no hubiera ninguna razón para que el juez tome una posición disímil en base al principio acusatorio, ¿no? Recuerden ustedes que el Ministerio Público, más allá de defensor de la legalidad, es el órgano requiriente, es el titular del ejercicio de la acción penal y por ende el interesado en la imposición de una determinada pena en contraposición al juez, quien es el que otorga las garantías y el llamado a pronunciarse resolviéndose neutralmente el juez dentro de un caso. Por tanto, la Fiscalía es quien dentro de esta línea elabora las estrategias de investigación y sin que ella, obviamente, digamos, es un órgano como tal lo dijimos antes, requiriente. Pero es una discusión desde la teoría. Yo creo que no pierde o no deja de tener legitimidad para hacerlo, más allá que estratégicamente me van a reconocer con ello, que es muy complicado, muy difícil que pudiera ser. La oportunidad. El código en verdad, o sea, es decir, ¿en qué momento puedo pedir el cese? El código no establece una etapa procesal específica que permita solicitar una cesación de la prisión preventiva, por lo cual existe la incertidumbre respecto a que si esta solo puede ser realizada una vez formalizada la investigación o hasta el requerimiento acusatorio. Y si nosotros revisamos el artículo 283, se establece precisamente aquí que el imputado, dice aquí, podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva de las comparecencias restrictivas según sea el caso, las veces que lo considere pertinente, ¿no? O sea, no hay en este caso una cuestión limitante. Sin embargo, una respuesta como esta no se va a permitir dilucidar por completo tal cuestión obligándonos obviamente a tener en consideración a esta, es que existan nuevos elementos de convicción que demuestren que de acuerdo al principio, lo dijimos antes, rebus sin stantibus, que no concurren al momento de su evaluación. Esta cesación, desde luego, importa una razonada, una visión razonada, un examen razonado, pero también crítico de nuevos elementos de convicción que pudieran haber surgido en esta parte. Por tanto, la interrogante a que en qué estadio puede verse nuevos elementos de convicción, y esto sucede en la mayoría de los casos, obviamente, de investigación preparatoria. Claro está que la etapa ideal para esto, ideal más no la única, pudiera resultar en efecto la investigación preparatoria, pues en este es donde se tiene lugar no solamente la obtención de los elementos de convicción, sino también su incorporación como tales, ¿no? En la etapa intermedia es un poco, pudiera decirse un poco difícil que pudiera proceder el tema del cese, digo difícil más, no imposible, ojo con ello, pues se ha cerrado la investigación y no existe, digamos, una acusación fiscal. Pero si es que a todo ello de pronto
digo yo, no, si terminó la investigación preparatoria y el análisis que se realiza es precisamente una determinación de la variación de las situaciones o el surgimiento de elementos de convicción, creo que nada privaría que pudiera peticionarse o establecerse, ¿no? De hecho, la Corte Suprema ha expresado que al habilitarse procesalmente la oportunidad de solicitar la cesación y que un juez de garantías conozca el pedido de parte, esta solicitud se cumple con la función de revisión periódica de la prisión preventiva y que esto posibilita que la persona, vale decir en este caso el imputado, no permanezca cumpliendo la prisión cuando ya no subsisten las razones que motivaron la adopción en primer lugar y se le permite obtener su libertad. Por ello es que la Corte Suprema, en ese caso, bajo este criterio, no pudiera llevarnos a afirmar que la cesación y la revisión son mismas instituciones, lo dijimos al inicio, son instituciones distintas que se tienen en consideración no solamente en sus efectos, sino también en sus propios fundamentos. Lo que sí es cierto es que se puede peticionar las veces que uno lo considere pertinente. ¿Cuáles son los presupuestos formales que debemos de tener en cuenta aquí? Pues obviamente la petición. La petición, sin lugar a duda, que es la que da lugar precisamente para poder, en este caso, empezar este trámite de la petición de variación o del cese, ¿no? Entonces, los presupuestos formales serían la solicitud debidamente fundamentada por la defensa técnica, la realización, obviamente, dentro de la audiencia de prisión preventiva de la cesación y la resolución fundada al finalizar la audiencia o dentro de las 72 horas siguientes, que serían, digamos, las peticiones. Ahora, ¿cuáles son los preceptos materiales, ¿no? Los formales ya vimos, la petición debidamente fundamentada, la audiencia correspondiente y la resolución también debidamente fundamentada. ¿Cuáles son los presupuestos materiales para ese cepo? Bueno, esto nos encontramos en el artículo 283.4 del Código Procesal Penal, en la cual dice la cesación de la medida procederá cuando, ahora habla medidas, ¿no? ¿Por qué habla medidas? Porque claro, ahora habla de prisión preventiva y comparecencia de correcciones, ahí donde antes solamente hablaba de prisión preventiva, pero bueno, es esta. Dice, la cesación de las medidas procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestran que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición y resulta necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva, el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido de su privación de libertad y el estado de la causa. Vale decir, nuevos elementos de convicción determinen que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por una medida, en este caso menos gravosa o medida de comparecencia, ¿no? Entonces, desde luego, para ello se tendrán en consideración características personales del imputado, el tiempo transcurrido de la privación de la libertad y el estadio de la causa. La normatividad refiere que uno de los presupuestos para solicitar la cesación es que existan precisamente nuevos elementos de convicción que denotan que ya no concurren o no subsistan estos motivos que determinaron inicialmente la imposición. Y otro segundo es el factor de análisis racional, que nos invita a ver si es que resulta necesario sustituir esta medida de prisión por una medida de comparecencia. Cuanto al primero, de luego, el tema de nuevos elementos de convicción se comprenden a estos actos de investigación, como ustedes bien saben, incorporados al proceso con posterioridad a la imposición de la medida de prisión preventiva y que no formaron parte de la apreciación judicial inicial. Ojo con eso, por eso es que hay que diferenciar entre una petición de cese y una apelación. Son cosas totalmente distintas. La apelación versa sobre los propios elementos que dieron lugar a la imposición, en cambio, en la cese da lugar a un análisis que conlleva la presentación de nuevos elementos de convicción o situaciones distintas que hubieran meritado la determinación de no concurrencia de los elementos de convicción o la no subsistencia de los mismos. Y ello tiene que ver con el avance del proceso, que puedan generarse más actos de investigación que actuaron por iniciativa de la Fiscalía o a pedido de parte, pero desde luego estos son elementos distintos a los que se presentaron y debatieron en la audiencia de prisión preventiva. Son nuevos elementos de convicción surgidos a posterior de la decisión de prisión preventiva. Por eso, en este caso, esto no implica cuestionar y volver a evaluar los propios elementos de convicción que dieron lugar, en este caso, a la prisión preventiva, que son los propuestos por las partes al momento en que el Ministerio Público solicitó la inicial medida
de prisión. Y esto está en la casación 391-2011, Piura, que son los que hay que tener en cuenta aquí. En cuanto a la necesidad de estos elementos de comisión demuestran que no concurren o no subsisten los motivos que han determinado la imposición de la prisión preventiva, esto quiere decir que la cesación de la prisión preventiva no se realiza un nuevo análisis de estos elementos de convicción que fundamentaron la medida, sino que los mismos deben ser contrastados con nuevos indicios o circunstancias que desvanezcan la sospecha fuerte que justificó la medida o la prognosis de la pena o también los riesgos procesales. De hecho, en la apelación 32-2024 Suprema, que es, digamos, eh, posterior de la reforma por el decreto legislativo 1585, se estableció que se incorporó diversos criterios importantes para evaluar la posibilidad de cesar la prisión privativa de libertad como consecuencia de la revisión oficiosa y que en lo sustancial lo que se destacaba era que el examen aborda la existencia de nuevos elementos de convicción que demuestren que los presupuestos y los motivos que justificaron el dictado de la prisión preventiva no concurren o no están vigentes o no subsisten, ¿no? Que este es el criterio, obviamente, que deriva del propio tenor del artículo 283 del Código Procesal Penal. Y claro, por ejemplo, en la apelación 18-2024, Suprema, lo que se establece son determinadas reglas o los baremos de las reglas del rebus sic stantibus. Lo que dicen precisamente ahí es que se ha de partir, se dice, de una justificación o una fundamentación, mejor dicho, justificante del auto que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva concordante con su confirmatoria si lo hubiera en general el auto declarado que declaró la medida cautelar vigente, ese principio de correlación, y se debe haber cumplido con el deber de revelación de prueba o de discovery, que es esta nueva presentación de indicios de elementos de convicción, es decir, que la parte que solicita esta variación de la medida de prisión preventiva debe haber cumplido con poner en conocimiento previamente o por sí o por medio del juzgado órgano jurisdiccional los elementos materiales o los elementos de investigación con los que se pretende sustentarse a esta revisión, la variación o la revocatoria o el cese de la prisión preventiva. Y si es el fiscal, no solamente serán bien recibidas aquellas que se hubieran adquirido debidamente, obren en la carpeta fiscal y se hubieran puesto en conocimiento de la defensa. Si es al contrario lo que dijo aquí en esta casación la Corte Suprema, si es el investigado, perdón, esta apelación 18-2024 Suprema, si es el investigado, solo serán de recibo, dice, aquellos elementos materiales o de investigación o de prueba que hayan sido propuestos como pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos que obren en la carpeta fiscal o hubiesen sido solicitados por el investigado sin que exista una decisión judicial de improcedencia de elementos materiales, en este caso de investigación solicitado. Y en tercer lugar, si se aporta un documento o un dato que no superase el previo deber de revelación probatoria o este discovery para que este sea admitido como un elemento material de investigación o de prueba suficiente que pudiera colmar la regla del rebus sic stantibus, debe reflejar un hecho notorio contrastable objetivamente por cualquier persona, que es este principio de contrastabilidad, ¿no? Propio del artículo del ordenamiento procesal penal en el ex artículo 156.2 del anterior Código del 91. Y los elementos, finalmente, como punto 4, los elementos materiales de investigación o de prueba deben ser pertinentes, útiles, conducentes y suficientes para demostrar que no concurren los motivos que determinaron la imposición de la prisión preventiva. Ese es el principio de razón suficiente, precisamente, que hay que tener en consideración a estos aspectos. En cuanto a la impugnación, aquí hay una cuestión que ya nos va trazando determinadas, digamos, diferencias con el código, perdón, con la revisión o la impugnación que resuelve el pedido de cese, regulado obviamente en el artículo 284.1, prescribe que el imputado o la fiscalía, dice aquí, que es lo que dice el 284, ¿no? Y de manera muy puntual lo que establece es, aquí el imputado y el Ministerio Público pueden interponer recurso de apelación dentro del tercer día notificado respecto al auto que se pronuncia sobre la solicitud de cesación de prisión preventiva. En este supuesto, en el de cesación, la apelación no impide la excarcelación del imputado a favor de quien se dicta auto de cesación de prisión preventiva, a diferencia de la revisión, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Obviamente puede ser interpuesto por el imputado o el Ministerio Público, dependiendo, desde luego,
de las circunstancias de la resolución correspondiente dentro del tercer día de la notificación en este caso, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta de manera muy puntual. La revocatoria, ¿cuándo se revoca? Bueno, conforme al artículo 285, la decisión de cesar la prisión preventiva puede ser revocada, claro. Y obviamente deben de concurrir, aunque no necesariamente de manera copulativa, que sea porque se hubieran incumplido las reglas de conducta que se establecieron con el imputado, que hubiera habido una infracción a la obligación de comparecer a las diligencias del proceso, que se hubieran realizado, digamos, actos preparatorios de fuga, es decir, que se evidencie fácticamente que aún percibe que persiste la posibilidad de que el investigado pudiera fugar, o que se hubieran identificado nuevas circunstancias que justifiquen el mandato de una prisión, es decir, que se evidencien nuevos elementos que ameritan la revocatoria del cese. Vean ustedes entonces lo importante a razón de esto. Vayamos rapidito en lo que nos queda en esta primera parte con la revisión periódica de oficio. Obvio, esto se incorporó a raíz del decreto legislativo 1585 de noviembre del año pasado, en la cual dentro de todo este paquete de modificaciones que siempre nos tienen acostumbrados, se incorporó la reforma al artículo 283 y desde luego vino consigo esta posibilidad de la revisión periódica de oficio cada 6 meses de imposición de la medida de prisión preventiva. Y a raíz de la ley 32.120, la redacción es sin perjuicio, que es la última modificatoria, dice, sin perjuicio del anterior, es decir, del cese, que estábamos hablando el juez, transcurridos 6 meses desde el inicio de la ejecución de la prisión preventiva o de la comparecencia restrictiva. Recuerden que ahora cabe incluso también esta posibilidad. Yo no conozco hasta ahora que hubiera habido una revisión periódica de oficio de las reglas de la comparecencia con restricciones, pero lo hay, la norma lo establece según sea el caso, o desde la última audiencia en la que se hubiera discutido la asociación de esta medida, revisa de oficio la vigencia de los presupuestos que dieron lugar aquí a su imposición. Desde luego, durante la audiencia correspondiente se va a evaluar la subsistencia de los motivos que determinaron la imposición del medio de prisión preventiva, y además se analiza si es que estos elementos de comisión recabados posteriormente inciden o no inciden en los presupuestos materiales contenidos en el artículo 268 del Código. Esta cuestión obviamente normativa o esta incorporación que se dio a raíz del decreto legislativo 1585 de noviembre del año pasado, siendo correctos, deriva de una exhortación del Tribunal Constitucional en el expediente 3248-2019, en la cual se instó al Congreso de la República a modificar el artículo 83 y precisamente incorporar esta posibilidad de la revisión periódica de oficio. La revocatoria de la prisión a una medida menos lesiva, como puede ser la comparecencia, implica, como lo ha dicho la Corte Suprema de la Casación, 119-2016 Zancas, la necesidad de una evaluación actual de la capacidad asegurativa de la comparecencia con restricción impuesta nuevas condiciones, las que incluyen la verificación, en este caso, del cumplimiento del imputado de las restricciones impuestas. Ahora, siendo correctos, esta exhortación que dio el Tribunal Constitucional en el expediente 3248-2019 fue eco, digamos, surgió a raíz de una innumerable línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se venía estableciendo precisamente esta posibilidad, esta exigencia, entre otros en la sentencia Jenkins y otros versus Argentina, donde ya se había permitido esta posibilidad, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez versus Ecuador, en el caso Norín Cotrimán, tan famoso este caso de Norín Cotrimán versus Chile, y donde desde luego ya se venían estableciendo, en el caso Argüelles y otros versus Argentina, y en el caso Carranza Alarcón versus Ecuador, donde precisamente ya se establecía esta posibilidad de que exhortar a los diversos países precisamente de tener una regulación normativa que permitiese temporalmente la revisión precisamente de las medidas de prisión preventiva. Y de hecho, la Corte Suprema, en la apelación 292-2023, Corte Suprema estableció que esta revisión debe darse de manera casuística, atendiendo las particularidades propias de cada caso. Era lo que decíamos antes, ¿no? Más allá del reconocimiento normativo, las exhortaciones jurisprudenciales, lo cierto es que cada caso merece ser analizado de manera puntual, de manera concreta, de manera particular dentro de este contexto. Y la Corte Suprema
En esta apelación 292-2023, Suprema lo que dijo es que existen dos sentencias cuando menos de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional que escoltan esa importancia, decía, de la doctrina y que exige la revisión periódica, incluso de oficio, de la prisión preventiva para evitar precisamente una reclusión injustificada, que no esté debidamente examinada, pero que sin embargo, precisó aquí la Suprema en la apelación 292-2023, esta obligación reposada en el fundamento libertario, es decir, el favor libertatis, en primer orden debe ser casuística, no solo aritmética, y que será el caso concreto que determine la intensidad o frecuencia de esta revisión, pues este razonamiento lineal corresponde siempre que no existe en el código algún mecanismo en concreto o un caso específico que se evidencie precisamente en este supuesto. Y obvio, la Corte Interamericana ha establecido que son determinantes los siguientes criterios. Primero dice, la Corte vela, o cuando hace este análisis, por la aplicación de los principios de la prisión preventiva como la proporcionalidad, la necesidad y las demás garantías, aspectos que en la práctica nacional existe. La Corte entiende que la libertad es la regla y es lo último que el Estado debe desprender del imputado que en su calidad de proceso sigue siendo, o sigue, mejor dicho, estando bajo su tutela. Y obviamente delimita más la naturaleza y características de las medidas cautelares en ese sentido. Por tanto, conforme entonces al artículo 283, numeral 2 del Código Procesal Penal, modificado recientemente por la Ley 32.130, se permite la posibilidad de la revisión periódica de oficio cada 6 días, perdón, cada 6 meses, en este caso, tanto la medida de prisión preventiva como la medida de comparecencia con restricciones. ¿Cuál es la finalidad? Obviamente, pretender proteger y resguardar el derecho fundamental que tiene todo investigado a que se revise este criterio de proporcionalidad y necesidad de la medida de prisión preventiva temporalmente dentro del marco de un plazo razonable. Esta revisión dentro de su oportunidad, qué oportunidad se presente, se realiza obligatoriamente durante todo el tiempo que dure esta medida, transcurrido cada 6 meses desde el inicio de la ejecución o de la comparecencia restrictiva, según sea el caso, desde la última audiencia en la cual se hubiera discutido la cesación de la medida. Va a revisar el juez de oficio la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a su imposición. De ahí que resulte, por ejemplo, cuestionable lo que establece en este caso la apelación 32/2024 del Supremo, cuando exige que la revisión periódica de edificios es una posibilidad expresamente establecida a los albores de la vigencia del modelo del Código Procesal Penal contemporáneo, debido a que no es una posibilidad, de lo que se trata es de una obligación que tiene el juez precisamente de llevar a cabo este tipo de audiencias o este tipo de exámenes donde se va a discutir si se mantienen o no los presupuestos que dieron lugar. ¿Cuáles son los presupuestos de la revisión periódica de oficio? En este caso, obviamente, en lo formal se requiere primero que hubieran transcurrido 6 meses del inicio de la ejecución de la prisión preventiva o la comparecencia con restricciones, que se realice una audiencia en la cual se discutan estas cuestiones y que la resolución, obviamente, esté debidamente motivada. Al contrario, ¿cuáles son los presupuestos materiales para estimar la posibilidad? Primero, la subsistencia, en este caso, tiene que analizarse la subsistencia, o sea, el análisis o el debate versa, mejor dicho, sobre la subsistencia o no de los motivos que determinaron su imposición, que es el presupuesto de variación, así como revisar si los elementos de convicción que se recabaron a posterior de la medida de prisión preventiva inciden en la vigencia de los presupuestos materiales contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Y en cuanto a la impugnación, ahí viene la diferencia también, porque claro, el artículo 284 del Código Procesal Penal, ahora el numeral 2, establece, en caso se dicte la cesación de la prisión preventiva en el marco de la revisión de oficio, es esta, el Ministerio Público puede interponer recurso de apelación dentro del tercer día notificado, es decir, si el juez declara fundado la revisión periódica de oficio, el fiscal puede apelar, dicen acá, y esta apelación impide la excarcelación del imputado a favor de quien se dicte auto de cesación de prisión preventiva hasta que la impugnación sea resuelta. Y este, como ven, es un criterio totalmente distinto a la fundabilidad de la medida o de la petición de cese que se hubiera logrado conforme al artículo 283.1. Entonces, como ven, la impugnación toma un rol disímil en tanto se trate de cese
o se trata de revisión periódica de oficio, porque el efecto es distinto, mientras que en el cese la fundabilidad de la petición de cese implica la libertad pese a la apelación. En el caso de la revisión, el artículo 284.2 lo que nos está diciendo es que no, precisamente permitiría esta posibilidad. Claro, desde luego, lo que hay que ver en este caso, y yo creería que hay que tener en consideración que si se dicta la prisión preventiva en el marco de la revisión, dicha impugnación tendrá este efecto suspensivo, caso contrario, si la cesación se dio por solicitud del imputado, ¿no? Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Eh, ¿Y esto por qué? Porque está contradiciéndose palmariamente con lo que está contenido en el artículo 412.2, ya que hablamos de impugnaciones, 412.2 del Código Procesal Penal, que precisa que la impugnación contra sentencias y demás resoluciones que dispongan la libertad del imputado, como es este, no podrán tener efecto suspensivo. Por demás, es sumamente arbitrario que la persona continúe privada de su libertad cuando el juez, mediante una resolución debidamente motivada, ya sea así sea de oficio, ha determinado que no subsisten los presupuestos que justificaron la imposición de esta medida de prisión preventiva. O sea, por demás de quebrar el principio de igualdad ante la ley. Entonces, desde luego, si luego de revisar los presupuestos de la prisión preventiva, el juez considera dejarla sin efecto, deberá imponer las medidas de regla o reglas de conducta necesarias para garantizar su presencia, en este caso, al proceso. Entonces, vámonos a una pausa, y luego retomamos con ya lo que nos sigue, las impugnaciones correspondientes precisamente a las decisiones que impiden, más allá del cese y de la revisión, de la medida propiamente de prisión preventiva. Así que, Reader, hacemos la pausa, del descanso y continuamos con la segunda parte. Muchas gracias, doctora. Iniciemos la segunda parte, 8:30, estimados colegas. Gracias por quienes están activando su cámara. Hacer mención que todavía seguimos en clase en nuestro diplomado, al igual que el curso, pero ya vamos a iniciar un próximo diplomado. Justo en estos momentos voy a compartir pantalla para que ustedes tengan conocimiento. La inversión sobre solamente esta clase es de 20 soles. Tendría grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Si deseas el diplomado, porque lo viene dictando la doctora Juliana Loza en prisión preventiva, proceso inmediato y sistema de audiencias en el proceso penal, aún te puedes inscribir. El próximo jueves tenemos nuestra última sesión con la doctora Juliana Loza y luego vienen nuestros demás docentes. Por ejemplo, dimensión constitucional del proceso inmediato va a estar a cargo del doctor Fran Almanza Altamirano. Estimados colegas, si aún no te has inscrito, puedes hacerlo. Puedes iniciar con 50 soles y al finalizar el diplomado, los 100 soles restantes. ¿Sí? Ya sabes, 150 soles el diplomado. Tenemos también un nuevo diplomado, como hago mención. Deja tu número de celular si deseas matricularte solamente por esta clase. El diplomado que inicia el día 7 de diciembre es Gestión Pública y Contrataciones del Estado. Tenemos en total 16 sesiones. Las clases se van a dictar los días sábados y los días domingos a partir de las 11 de la mañana. Estimados colegas, cada sesión va a ser 2 horas en vivo. Iniciamos la próxima semana, estimados colegas, 11:30, dispénsenme, ¿sí? Ahí están las 16 sesiones. Tenemos los cursos de la semana también. Si deseas inscribirte, solamente una sesión, 20 soles, tendré grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Tenemos un diplomado en modificadores en el Código Penal y nuevo Código Procesal Penal. Son 15 sesiones, clases en vivo. Ya vamos en la sesión número 7. Justo lo dictó el día de ayer el doctor Alcides Chenchay Castillo. Tenemos otro diplomado referente, estimados colegas, a lo que es Código de los Niños y Adolescentes, Proceso de Alimentos y Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Son en total 14 sesiones. La inversión igual, 50 soles. Si deseas inscribirte, bienvenido. Vamos en la sesión número 3. Este viernes justo lo dicta la doctora Tania Bocanera Risco, referente al Sistema Nacional de, Políticas y Programas de Atención Integral del Niño y Adolescente. ¿Sí?
El diplomado de Derecho Laboral, Fiscalización, Seguridad y Salud en la nueva Ley Procesal de Trabajo se dictan los días lunes y domingos a partir de las 6:30 de la tarde. Estamos en la sesión número 11. Estimados colegas, la 12 se estaría dictando este día domingo. Si aún no te has inscrito, la inversión también es de 150, puedes iniciar con 50 soles. Y el diplomado que también viene editando la doctora Tania Bocanegra Risco, al igual el doctor Forni Namanco, estamos en la sesión número 10, pero aún te puedes inscribir, son todos los martes a partir de las 8:30 de la noche. Estimados colegas, ahí les presento los diplomados que tenemos. La inversión, como hago mención, un diplomado 150 o puedes elegir 3 diplomados por 350. Hago mención, nuestros diplomados son en vivo, los cursos también de la semana. Por ejemplo, ya se han dictado algunos cursos, puedo adquirirlos, sí, tendría la grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Sí, se dejan su número de celular los que desean matricularse, como hago mención. Si solamente deseas una clase, 20 soles, ten en cuenta que puedes inscribirte cuando el diplomado todavía está en marcha. Terminando el diplomado ya no está disponible. Y sobre todo también ustedes no van a tener la exigencia académica como siempre lo hace Udiápolis, tener tu examen, tu foro académico y la diploma solamente lo emite un colegio de abogados, que en este caso sería el Colegio de Abogados de Cañete. La inversión, hago mención nuevamente, un diplomado 150, puedes iniciar con 50 y al finalizar el diplomado puedes cancelar los 100 soles restantes, ¿sí? Y no se olviden, estimados colegas, ya iniciamos este 7 de diciembre a las 11:30 de la mañana. Va a ser los días sábados y domingos. Diplomado en Gestión Pública y Contrataciones del Estado. La nueva gestión pública en el contexto de la modernización del Estado, innovación en la gestión pública, diseño e implementación de políticas públicas, presupuestos públicos por resultados, planeamientos estratégicos, control gubernamental, gestión por procesos, gestión pública en el servicio civil y así sucesivamente. Estimados colegas, va a estar el doctor Vlado Castañeda, el doctor Misael Flores, el doctor Renzo, Ruiz Reynoso, el doctor Hugo Amarillo, nuestras maestras como la doctora Brailín Paredes, la doctora Natalia Bamonde y la doctora Wendy Valencia. Estimados colegas, están cordialmente invitados para nuestro diplomado, ¿sí? Ya en unos minutos seguimos con la clase. ¿Qué diplomado inicia el 7? Sí, justo el de gestión pública, estimados colegas. Ya sabes, si deseas inscribirte, puedes hacerlo dejando tu número de celular y mañana me pongo en contacto con ustedes o si no, por los grupos de WhatsApp y ahí los estoy atendiendo en la brevedad posible. ¿Sí? Si tendrían alguna pregunta, me hacen llegar y con mucho gusto les estaré atendiendo. Muy bien, estimados colegas, esperamos un momento y gracias por quienes están activando su cámara, porque así también nuestra docente sepa a quién se está dirigiendo, saber quién es el público, pero eso sí, debidamente sentado, para que la doctora Juliana Loza los pueda ver e interactuar con ustedes. ¿Sí? Muy bien, estimados colegas, al finalizar la clase también hacer mención que les voy a explicar cómo sería el campus virtual, los materiales de lectura, sobre tu certificado o en caso diplomado, tu diploma. ¿Sí? Muy bien. Un momento, por favor, estimados colegas. Ahora sí, vamos a continuar, mi estimado Reader, para tener tiempo de preguntas, que siempre es importante escuchar las preguntas y sobre todo comentar con ustedes, ¿no? Porque, como siempre digo, este tema es tan dinámico, hay tantas cosas que conversar que a veces es mejor escucharlos también y me gusta escucharlos a ustedes con todas sus dudas, comentarios que podamos ver. Impugnación. En verdad, cuando hablamos del tema de la impugnación de esta medida, sin lugar a duda, obvio, hay que tener en cuenta que deriva de
garantías básicas de carácter constitucional que nos llevan a, ¿por qué? Partamos de la siguiente idea, ¿no? Cada vez que hablamos de impugnación, porque como toda resolución, como toda decisión, es emitida obviamente por una persona, el juez es un ser humano que como todos puede caer en error. Entonces, obviamente, tiene esta posibilidad de tener que reparar en otra instancia o repararse en otra instancia esta decisión que pudiéramos considerar que precisamente contiene error y que está causando un grave perjuicio, y no en una cosa menor, sino desde luego en este derecho fundamental como es la libertad. Claro, las partes desde luego tienen esta posibilidad, tienen este derecho de cuestionar los pronunciamientos judiciales, desde luego como una manifestación propia del debido proceso, ¿no? De hecho, ya el Tribunal Constitucional, como la Corte Interamericana, tienen este reconocimiento al acceso a los recursos, al recurrir a las resoluciones judiciales, como esta manifestación de carácter implícito, propiamente dicho, al tema de la pluralidad de instancias, que sí está reconocido en la Constitución, en el artículo 139, inciso sexto, que como ustedes saben es parte integrante del debido proceso, y también en el artículo 139, inciso tercero, ¿no? Por lo que es, digamos, perfectamente aceptable. En correspondencia a todo lo que estamos conversando, reconocer que el derecho a la pluralidad de instancia como una naturaleza de carácter aseguradora o propiamente como se denomina de garantía frente a estas decisiones que, como le hemos dicho, pudieran incidir en error. Y claro, también como parte del derecho de defensa se encuentra el derecho a recurrir el fallo, la resolución, ¿no? Y esto está contenido en el artículo octavo, numeral 2 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde habla a propósito de las garantías judiciales y que tiene como antecedente el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Entonces, claro, dentro de este aspecto, dentro de esta cuestión, sin lugar a duda, el derecho a la a impugnación se convierte en esta arma fundamental, en esta herramienta que tenemos de carácter procesal que nos va a permitir asegurar o, digamos, discutir la posibilidad de garantía del resguardo de la libertad del imputado dentro del proceso penal en el cual el juez emite esta resolución que puede limitar gravemente, como lo dijimos antes, este derecho fundamental, ¿no? Por tanto, se ejerce en contra del auto, obviamente, que restringe la libertad del imputado, más aun cuando éste se encuentra en una etapa donde todavía propiamente no se debate ni la inocencia o la culpabilidad, es decir, el enjuiciamiento propiamente dicho, sino en un contexto por lo general se da en esa etapa de investigación preparatoria en un contexto de averiguación, de investigación y de acumulación de estas fuentes de prueba posibles. Por tanto, estas resoluciones que imponen la prisión preventiva en primera instancia, sin lugar a duda, son pasibles, lo decíamos antes, de contener errores. Obviamente, el juez como un ser humano es pasible de cometerlos como cualquiera de nosotros y tiene esta posibilidad de impugnar, mejor dicho, este derecho a la impugnación que va dirigida a corregir estos vicios y con ello a tener la convicción de asegurar la tutela jurisdiccional, ¿no? De hecho, como dice el profesor Davis Echandía, el objetivo que tienen las partes al interponer un recurso es dejar sin efecto el cumplimiento y vigencia del acto procesal del juez, a quien consideramos no es correcto. Y por demás, tener en cuenta esta garantía de la doble instancia en que precisamente resguarda que el órgano jurisdiccional de un grado superior pueda revisar esta decisión con el fin de obtener una resolución adecuada y que además se pretende que ante una negativa de la misma se pueda contrastar este tipo de arbitrariedad. Está el derecho a recurrir las resoluciones no solamente se ejerce ante pronunciamientos que ponen fin al proceso, sino, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, este derecho está configurado, digamos, por poder obtener este poder impugnativo, por así decirlo, aparte de las resoluciones que ponen fin a la instancia, como es en este caso las resoluciones intermedias que limitan la libertad o restringen la libertad, como es la de prisión preventiva.
¿Cuál es la oportunidad procesal para impugnar? Desde luego, visto en todo este contexto, obviamente en estricto, esta posibilidad de impugnar precisamente nace o se origina desde el momento en el cual se exponen las razones en la cual son emitidas sin lugar a duda por el órgano jurisdiccional decisorio, el juez de investigación preparatoria que decide la imposición de esta medida y que las transparenta a través de estas resoluciones judiciales que en palabras del Tribunal Constitucional y también del Acuerdo Plenario 1/2019 tienen que tener un componente de una motivación cualificada o reforzada, ¿no? Entonces, claro, que va en consonancia con lo que está establecido en el artículo 139, inciso quinto de la Constitución Política de Estado. Es decir, la oportunidad para ejercer el derecho al recurso se manifiesta posteriormente a cuando se notifica válidamente la resolución. Sin embargo, y ahí entran los primeros apuntes que debemos de tener en cuenta esto, en este último alcance referido a la notificación, en la cual se generó un interesante y primigenio debate, pues cierto sector, confirmado por su mayoría, sobre todo en la línea del Ministerio Público, consideraba que la notificación y por lo tanto la oportunidad para impugnar se consideraba desde el momento en el cual el juez oralizaba, en esto de las resoluciones orales, la resolución sin importar las circunstancias especiales del caso o la complejidad propiamente del caso, y que mucho menos se tomaba en consideración que al tratarse, por ejemplo, de un pedido excepcional de prisión preventiva, este debiera de encontrarse salvaguardando por las garantías del debido proceso de la óptica de la presunción de inocencia. Y de otro lado, otro sector consideraba que la oportunidad para impugnar, es decir, a partir de qué momento, mejor dicho, de qué momento corre el plazo para impugnar la resolución de prisión preventiva, debiera de computarse en la notificación física o electrónica de la decisión judicial, o al menos, como se ha establecido recientemente y así se viene manteniendo, del acta que contiene los fundamentos principales de la decisión y no desde la oralización propiamente de la misma, ello por cuanto debiera tenerse precisamente en cuenta como un factor a tener en consideración la dimensión de la misma, la prolongación de esta y las complejidades propiamente del caso o las circunstancias específicas, las cantidades de las sesiones debatidas y lo extenso de las resoluciones. ¿Por qué? Porque claro, y esto es un factor que tiene que ver con el tema de la oralidad de las resoluciones judiciales, y lo hablábamos en algún momento cuando hacíamos mención a esta cuestión de las audiencias, como los presupuestos formales de la prisión preventiva, ¿no? Que uno de los grandes defectos de la reforma que estamos padeciendo hoy en día tiene que ver con el debilitamiento, o diría yo, la desnaturalización de la oralidad. Creo que la oralidad se está convirtiendo en un factor de lectura. Cuando nos hablaron o el legislador implementó la oralidad de las resoluciones judiciales, las implementó como un mecanismo célere, un mecanismo de pronta resolución a las decisiones o los conflictos judiciales, donde el ciudadano o la ciudadanía pudiera tener una decisión pronta, sin mayor demora, sin mayor dilación, que era lo que siempre nos hemos aquejado. Sin embargo, hoy en día la oralidad se ha convertido, no en todos los casos, hay que reconocer ello, no en todos los casos, pero en la mayoría y sobremanera en los casos de prisión preventiva, en secuencia de sesiones muchas veces tediosas en las cuales se confunde el oralizar, el argumentar con la lectura íntegra de todos los requerimientos. Eso solo le resta, diría yo, vitalidad al contradictorio, sino que por demás debilita la propia implementación del sistema de las audiencias previas o preliminares. Estas resoluciones orales, obvio, en consonancia también con las resoluciones escritas, deben contener, es cierto, los argumentos de las partes, pero no deben de ser tan tediosas. Yo he visto, en verdad, y creo que todos lo hemos visto, desde luego, cada caso tiene su complejidad, cada caso tiene su propio grado de dificultad, cada caso tiene su propio bagaje de actos de investigación, de elementos que se han debatido, de argumentos que se han debatido, pero esto de estar escuchando la emisión de resoluciones orales por horas, por días. A mí propiamente me tocó estar presente en una resolución
oral que empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde, en una audiencia de prisión preventiva que había durado más de 2 meses contra una sola persona, ojo con ello. Y claro, un tanto uno decía, ¿dónde queda el factor de urgencia e inmediatez propiamente de cara a la determinación de los riesgos procesales? Y de hecho, la persona a quien yo defendía, antes incluso de que se termine de leer la audiencia, la resolución oral, de leer, ese es el texto que quiero, la palabra que quiero usar porque se trató de una lectura, se puso derecho, se presentó, además, para asombro del juez en plena audiencia, donde ya más o menos uno obviamente se va dando cuenta por dónde va la cosa, y se puso a disposición del juzgado y bueno, luego ya logramos la reversión de la medida vía apelación. Pero aquí va mi comentario va a que precisamente estamos diluyendo demasiado este factor principal que precisamente era la esencia o componente esencial para la emisión de las resoluciones orales, ¿no? Y claro, como por ejemplo, más allá de ello, lo dice la Corte Suprema, la Casación 580-2020 Lima, debe entenderse que la notificación, dice, tiene que materializarse, sea con la entrega de la resolución en físico del acta en la que constan los fundamentos principales que solventan la decisión o la remisión electrónica de la resolución oral y traía consonancia con el Acuerdo Plenario 1/2019, con que el acta de transcripción se integrará y que no constituye, sin lugar a duda, con el registro de audio o de video correspondiente. ¿Qué quiere decir con esto? Una razón muy sencilla. Precisamente en esta discusión que había, desde qué momento te cuento, claro, por ejemplo, en esta audiencia que yo les comento, donde estuve de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la apelación, como ustedes saben, lo vamos a ver luego, lo establecido en el Código Procesal Penal exige que uno tenga que identificar el fundamento que te está causando el agravio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba en estas sesiones? Durante todo un día tenías tú que estar escuchando la lectura de esta resolución y luego no te daban el acta correspondiente o no se empezaba al cómputo correspondiente, lo que implicaba que tú tenías que estar transcribiendo todo, con lo cual obviamente desgastabas tiempo, y esfuerzos y te recortaba el plazo que tenías para propiamente impugnar. Por esa circunstancia fue que la Corte Suprema, entre otros factores, en esta casación 580-2020 Lima, estableció que debe entenderse precisamente, dice, que la notificación tiene que materializarse de la resolución de prisión preventiva oral, o con esto, tiene que materializarse sea con la entrega de la resolución en físico del acta en el cual constan los fundamentos principales que solventan la decisión o la remisión electrónica de la resolución virtual, ¿no? Pues como se estableció en el Acuerdo Plenario 1/2019, el acta de transcripción se integrará, no constituirá sin duda con el registro, no se constituirá sin duda con el registro de audio o de video correspondiente. Vale decir, no es suficiente para darte por notificado que te den el audio o el video si es que no te dan el acta que contenga mínimamente las razones fundamentales que dan lugar a la decisión o la notificación correspondiente o la remisión electrónica de la resolución virtual. ¿Ello por qué? Porque, claro, se pretendía resguardar que las partes tengan el tiempo necesario precisamente para la impugnación. Y precisamente a partir de este mismo caso, la Corte Suprema refirió que la necesidad de la notificación surge para garantizar que las partes puedan examinar las razones de la decisión adoptada. Claro, precisamente a razón de ello, estas resoluciones orales que son de tal magnitud, como lo hemos visto anteriormente, y el Acuerdo Plenario de 2019 indica que deben contener los argumentos esenciales de los cuales ver si se funda la decisión precisamente que conlleva la restricción de la libertad, la privación de la libertad temporal, y el registro de audio y video únicamente va a servir para integrarla, no es la notificación en sí, sirven para integrarla. ¿Y por qué es importante ello? Porque como le decía antes, por ejemplo, el artículo 405.1c exige que en el registro de apelación se precisen los fundamentos tanto de hecho como de derecho que contiene el agravio, puesto que para admitir el recurso se dice, en este caso se requiere precisar los puntos de decisión referidos a la impugnación. ¿Qué pasa si no se cumple con ello? Se corre el riesgo de que el recurso sea rechazado.
que sea declarado inadmisible. Por lo que, claro, trasladar esa labor propia del sistema judicial, de las transcripciones y todo lo demás a las partes, va a implicar limitar su posibilidad de ejercer plenamente el derecho al recurso, ya que pues obviamente tendría que invertir el tiempo que demande su transcripción en perjuicio del derecho a impugnar. Cuando el código hace referencia a estas resoluciones orales, no prevé pues estas resoluciones emitidas durante largas horas. De hecho, usted acuerda que el Tribunal Constitucional en el expediente 502-2018 hablaba que el modelo oralizado, el proceso, tiene como propósito este y no era otro, sino que el objetivo, la efectividad del proceso, ¿no? Y o sea, ser rápido, ser fluidos, que hubieran decisiones inmediatas, que se encuentren los pronunciamientos de estos debates y discusiones litigiosas, ¿no? Porque tenía como propósito esta efectividad del proceso mediante plazos cortos a los cuales se ajusta el imputado y por ello debieran de observarse que precisamente los tiempos sean razonables para su defensa y contradicción. Yo entiendo la carga, entiendo que las sesiones pudieran ser extensas, pero mínimamente estos pronunciamientos tienen que estar concentrados en emitir una decisión pronta. Tanto es así que incluso la resolución administrativa 14/2017 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, hablando de la flexibilidad de los procesos en determinados casos, invoca precisamente superar cualquier formalismo innecesario que impida lograr el objetivo de justicia pronta y cumplida. Es decir, tiene que actuarse de manera flexible precisamente para resguardar, o sea, hay que alejarnos de esos ritualismos y garantizar siempre resguardo del debido proceso, por lo que en este caso, obviamente, el cómputo de los plazos para iniciar desde el momento en que era identificado o notificado el íntegro de la resolución o el acta contenía los principales fundamentos de la misma que permitan identificar el agravio que se había establecido por ley. Y esto, desde luego, está en función al principio de proacciones y favor, en este caso, y en el caso de favor impugnaciones, donde el cual se tiene el deber de interpretar de manera restrictiva los formalismos que no permiten el ejercicio de la garantía constitucional de acceso a la justicia procesal efectiva, ello precisamente en concordancia con lo que estableció el artículo 7º, inciso tercero, del título preliminar del Código, que prescribe que la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos de las personas será interpretada restrictivamente. ¿Por qué? Porque una interpretación extensiva o la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan precisamente la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. ¿Quiénes son los sujetos legitimados para poder impugnar? Pues bueno, el artículo 257, inciso primero, refiere que los autos que impongan, desestimen, reformen, sustituyan o acumulen medidas previstas en esta sección son impugnables por el Ministerio Público o por el imputado. Claro, eso depende de quién, depende de la manera en la cual se emita la resolución que motiva la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Si tenemos, obviamente, que el recurso puede ser interpuesto por quien va a resultar agraviado con la resolución, es decir, la parte cuya pretensión no ha sido amparada, llámese imputado si el requerimiento ha sido declarado fundado, o por el Ministerio Público si el requerimiento ha sido a contrario, obviamente, rechazado. Pero claro, debe tenerse presente aquí que el artículo 404, inciso tercero, requiere que el abogado podrá recurrir directamente a favor de su patrocinado, quien posteriormente, si no está de acuerdo, pues se desiste, ¿no? El desistimiento requiere autorización expresa del abogado defensor. El debate, lo que ha surgido es la presencia o la legitimidad del actor civil, ¿no? Obviamente, por ejemplo, la Procuraduría en los casos en los cuales el Estado es la parte agraviada, si es que pueden o no recurrir la decisión de prisión preventiva. Y claro, el artículo 257, inciso segundo, refiere textualmente, el actor civil y el tercero civil solo podrán recurrir respecto a las medidas patrimoniales que afecten su derecho en orden a la reparación civil. Entonces, obviamente, haciendo una lectura textual, literal, el actor civil solo podría recurrir respecto de medidas patrimoniales relacionadas a la reparación civil y no sobre medidas cautelares de carácter
personal que afecten directamente, desde luego, en este contexto al imputado. Por tanto, la presencia del actor civil no requerida por no tener obviamente un interés manifiesto o no tener un interés, mejor dicho, más que interés, diría legitimidad en esto, tal punto que el artículo 271, inciso primero, refiere que en la audiencia de prisión preventiva, precedente de la audiencia de apelación, solo se desarrollará con la participación obligatoria del fiscal imputado y su defensor. Es decir, la misma norma limita la participación en el incidente de prisión preventiva solo al fiscal y el requerido, y lo que por demás está confirmado por el Acuerdo Plenario 1/2019, en la cual están excluidas por falta de legitimación, se dice, las partes civiles. Ahora, un aspecto a tener en consideración, ya que estamos hablando del actor civil, en este caso es que eh, sí existe una forma en la que otros sujetos procesales distintos a las que obligatoriamente la norma exige como únicos participantes pudieran intervenir. Y esto está recogido en el artículo 258, donde dice, los demás sujetos procesales podrán intervenir presentando informes escritos o formulando cualquier requerimiento luego de iniciado el trámite. Miren ustedes, si este artículo hace referencia a otros sujetos procesales, pudiera entenderse entonces el actor civil, pero luego de iniciado el trámite, y se infiere que ese trámite es la apelación, con lo cual los únicos legitimados para presentar la apelación, nuevamente el Ministerio Público, el imputado o su defensa. Luego de que alguna de las partes legitimadas presente este recurso, se abre recién la posibilidad de que otros sujetos puedan intervenir, pero hacerlo de propia parte no está contemplado en la norma. De hecho, la Corte Suprema se ha pronunciado sobre los sujetos legitimados para impugnar en el auto, por ejemplo, en la apelación 37/2023 Suprema, que era un caso de violación sexual, la cual se detalla que el actor civil, a favor de tutelar su derecho indemnizatorio, puede recurrir, dice aquí, los pronunciamientos con respecto a las medidas cautelares reales, que es lo que hablábamos antes. No obstante, no está habilitado para hacerlo en contra de medidas cautelares personales, como el de la prisión preventiva y sus derivados, ¿no? Yo creo que eso va quedando claro. ¿Cuál es el plazo de impugnación? Contra la decisión de la prisión preventiva, desde luego procede este recurso de apelación, ¿no? ¿No? Que debemos de tener en cuenta. Y el artículo 278.1 establece que el plazo de la apelación de la decisión de prisión preventiva es de 3 días, ¿no? Ya vimos desde cuándo, y que es importante dar lectura, obviamente, en consonancia con lo que se estableció en el artículo 414.2, en la cual se indica aquí que el plazo de las impugnaciones se computará desde el día siguiente de la notificación de la resolución. Entonces, claro, el plazo para apelar las resoluciones, las decisiones se pronuncian sobre la prisión preventiva reposa en una norma específica que establece concretamente 3 días, que se va a contabilizar desde la notificación válida de la parte recurrente, y como lo hemos visto antes, esta sería desde al mínimamente el acta que contenga el resumen o de las principales razones que motivaron la decisión de la prisión preventiva. Lo que hay que tener en consideración es que este plazo legalmente previsto, además de establecer, obvio, el derecho a recurrir, garantiza la efectividad del derecho al acceso a los recursos como esta manifestación implícita de la pluralidad de instancias, y que, claro, posibilita que lo resuelto por el órgano de primera instancia, valga la redundancia, sea revisado por uno de instancia superior. Y es que tiene que ver con esa necesidad precisamente de garantía derivada del debido proceso. Si nosotros vemos precisamente, desde luego, como parámetro legal de la apelación, el plazo de estos 3 días contabilizados a su notificación válida, se ingresa a una audiencia de apelación. Y aquí, al tratarse obviamente de una decisión que produce o que restringe, porque obviamente está lesionando gravemente la libertad de una persona, los plazos son muy breves, pero vean ustedes que en la práctica esto no se cumple, ¿no? Porque claro, por ejemplo, el artículo 278 establece que una vez superado el plazo de impugnación, lo mismo puede desarrollarse de la siguiente forma: 24 horas, es decir, en un día, dice la norma, se van a elevar los actuados. En 72 horas va a tener lugar viste la causa, la audiencia, y en 48 horas se va a expedir la resolución motivada. Yo hasta ahora no tengo una audiencia en la cual se hubieran respetado estos plazos. Les soy sincera. Yo no sé ustedes. Si ustedes la han tenido, en verdad me avisan
porque para citarlas como ejemplo inmaculado de cómo se respetan los plazos, ahí donde se apela a una prisión preventiva. Yo no conozco ni un caso hasta ahora en el cual precisamente se hubieran llevado a cabo estos plazos, o se hubieran respetado estos plazos. De hecho, lo comentaba en alguna de las clases, tuve una apelación, que heredé un proceso de una apelación de prisión preventiva y me programaron después de 8 meses de una audiencia de apelación. Claro, dije, pero por Dios, ¿en qué momento se convirtió esta sola posibilidad de las 72 horas en una de 8 meses, ¿no? Me adelantaron un mes más, pero en fin, ya luego la sala hoy en día declaró la nulidad de la resolución, mejor dicho, improcedente la medida de prisión preventiva incluso, ¿no? Entonces, lo importante en este caso es resguardar estos parámetros principales. La audiencia de apelación, obvio, es una audiencia muy puntual, es más de carácter argumentativo, estamos hablando de audiencias preliminares, donde lo que tenemos que hacer eco aquí son la implementación de técnicas de argumentación. El artículo 278.2 habla de esta programación de las audiencias dentro de las 72 horas de recibido el expediente, con citación del fiscal, en este caso el fiscal superior, el abogado defensor del imputado. Y claro, este plazo responde a que toda persona que tiene derecho a recurrir de un procedimiento sencillo y breve, ¿no? Y claro, en el marco de los procesos de tramitación de audiencias, como les decía, este plazo pocas veces es respetado por distintos factores, la carga, eh, la agenda. Una vez tuve este agendamiento de audiencia y le dije, yo no tengo ningún problema si me citan sábado, domingo, feriado, medianoche, es importante. Estamos hablando de que una persona está privada de su libertad y que merece mínimamente su caso ser analizado, ser estudiado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un elemento fundamental. Vamos al último de los puntos de impugnación para dar pase ya a preguntas. Tiene que ver con el principio de congruencia, ¿no? Claro, la Corte Suprema lo que estableció es este principio de correlación, donde se tiene que ver el deber exclusivo de expresar los fundamentos de una propuesta coherente en la resolución que se dicta basada en estas pretensiones y que sin lugar a duda tiene que ser cautelada, ¿no? Como lo dijo en la casación 147-2016 Lima, el cuestionamiento de la congruencia, el pronunciamiento de segunda instancia no es tal, en la cual tiene esta posibilidad también incluso de resolver de oficio siempre y cuando se hubiera dado lugar a que las defensas pudieran haberse activado en ambos lados, ¿no? Sea incluso de la fiscalía o sea incluso de la defensa. Entonces, Reader, quedo atenta en esta última media hora a preguntas que podamos tener sobre la temática que hemos desarrollado el día de hoy, así que quedo atenta a lo que puedan indicar. Muchas gracias, doctora Juliana Loza, estimados participantes. En este momento vamos a dar pase a la ronda de preguntas, pero eso sí, ya saben la temática y lo vuelvo a reiterar. Primero, tener activo su cámara. Segundo, levantar su manito. Y tercero, la pregunta se precisa al tema que se viene tratando con nuestra maestra y ningún caso particular. ¿Sí? Si tendrían alguna pregunta, en estos momentos pueden levantar la manito o si no, damos por culminado la sección. Muy bien, los que no se hayan matriculado, ya saben, pueden dejar su número de celular en el chat. Gracias. Estimado Aníbal, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Estimado Aníbal, ¿puedes activar tu audio? Ya, Bienvenido. gracias. ¿Me escucha ahora? Sí. Perfecto. Doctora, muy buenas noches. La pregunta era lo siguiente. Respecto a la cesación de la prisión preventiva en el cual usted ha señalado la naturaleza del derecho como facultad otorgada al imputado como manifestación del principio de presunción de inocencia, la pregunta es, ¿cómo se puede dar esta naturaleza si justamente la prisión preventiva tiene como fundamento elementos reveladores solamente, elementos fuertes para la prisión preventiva? No se pone en cuestión ningún principio de presunción de inocencia. Si me puede explicar al respecto. Claro que sí, Aníbal, muchas gracias por tu pregunta. Es que precisamente uno de los debates académicos que siempre se ha tenido cuando hablamos de la imposición de medidas cautelares como la prisión preventiva tiene que ver precisamente si es que el limitar preventivamente la libertad a una persona
sobre quien aún no reposa una sentencia condenatoria, lesiona o no la presunción de inocencia, ¿no? Es cierto, yo coincido contigo en que en este estadio de la propia imposición estamos hablando de razones o de la sospecha fuerte o grave, obviamente, no estamos en un nivel siquiera cercano a la certeza, no estamos todavía en una sentencia, pero claro, la gran discusión es, ¿se lesiona entonces con la medida de prisión preventiva la garantía de la presunción de inocencia? La Academia ha dicho propiamente la sola determinación de la presunción de inocencia de la decisión de prisión preventiva no conlleva una afectación a la garantía de presunción de inocencia, porque es una resolución intermedia dictada siempre y cuando, ojo aquí con esto, aquí yo quiero ser muy clara, Aníbal, siempre y cuando se desarrolle dentro del cauce del debido respeto del debido proceso. Ahora, en el caso de la cesación, claro, ¿cuál es la relación que tiene que ver con esta garantía? Y de manera muy puntual, la cesación tiene que ver con el debilitamiento de los presupuestos que dieron lugar primigeniamente a la imposición de la prisión preventiva cuando ya no concurren estos presupuestos o han devenido insubsistentes. ¿Qué quiere decir entonces? Privar, si sea preventivamente a una persona de su libertad, a pesar de que pudiera encontrarse este debilitamiento, entonces pudiéramos estar ahí hablando de una lesión a la presunción de inocencia. Ojo con esto como regla de trato, ¿no? Porque claro, como regla de prueba todavía necesitamos la sentencia condenatoria. Es eso, Nico. Muchas gracias, doctora. Estimado Juan Francisco, buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Muy buena noche con todos. Doctora Juliana, muy buena noche. Es un placer siempre tenerla y escucharla en vivo y en directo. Doctora, en la exposición que usted ha presentado el día de hoy, ha tocado el capítulo 3, la impugnación de la prisión preventiva, y ha tocado un punto principal en el artículo 278, donde lo cual tenemos 72 horas o 3 días de apelación. Sin embargo, doctora, usted ha podido mostrar en su clase, y nosotros vemos también que no se cumple el plazo de 72 horas o 3 días de apelación por la, entre comillas, vamos a ponerle carga procesal. Doctora Juliana, ¿el imputado puede tener beneficio a no cumplirse este artículo, a la apelación a favor de él, ya sea en flagrancia? Porque si se está en flagrancia, hay una pena que nosotros como abogados defensores podríamos reducirlo, ¿correcto? Pero tenemos, el imputado en sí tiene un beneficio por la carga procesal del, ya sea del fiscal, por las 72 horas o 3 días. Gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Sí, mira, justo les tomaba como ejemplo este no cumplimiento del plazo de las 72 horas, ¿no? Y es en verdad yo diría, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Primero, ¿qué hacer frente a esto? Porque claro, procesalmente no hacer nada no viene de recibo, ¿no? Porque el no hacer nada va a implicar, por ejemplo, que tu audiencia de apelación te la programen, como me ha sucedido a mí, para mayo del 2025. Entonces digo, perdón, o sea, ¿en qué momento? El caso que yo les comento es uno real y que la prisión preventiva la dieron en mayo del año 2023. Nos, Se apeló, yo heredé el caso en apelación y programaron la audiencia para marzo de este año. Entonces dije, ¿en qué momento se convirtió esto, no? Y presentamos una reposición de plazo, la sala adelantó el plazo por 2 meses y contra eso incluso planteamos un habeas corpus, que dicho sea de paso todavía no se ve en el Tribunal Constitucional, pero más allá de eso, Juan Francisco, ya incluso ese caso ya se resolvió y la sala declaró la nulidad de la decisión y hoy en día están en libertad. Pero claro, ¿qué pasa con este plazo, no? Y era un caso en el cual a una persona le habían impuesto 36 meses de prisión preventiva y propiamente, mira, cómo no se cumplen los plazos. Y ahí yo coincido contigo en cómo podemos nominar esto. 15 días de detención preliminar. La audiencia
la audiencia de prisión preventiva duró 6 meses y medio, solo la audiencia de prisión preventiva. De la audiencia de prisión preventiva, que el código dice 48 horas, 6 meses y medio. De allí la apelación, ahí lo tomamos nosotros, y programaron dentro de 8 meses después. Entonces tú dices, 6 meses y medio, 8 meses, que ya a la hora de la hora era el año. Hace un año, 18 meses, prácticamente cuando te decidieron la apelación de la prisión preventiva, habías pasado año y medio en prisión preventiva. Mira cómo el sistema, o sea, el sistema está pensado, los plazos son muy claros, el 278, ¿no? Una hora para un día para elevar, 72 horas para programar y 48 horas para resolver. O sea, estamos hablando de 6 días. Ninguna apelación se resuelve en 6 días. Que la carga procesal, que la agenda, que las vacaciones, que las licencias, que solamente hay una sala, que solo hay un juzgado. Son sistemas, defectos del sistema que le pasan una gran factura al imputado. Entonces, ¿qué nos queda? Reclamar. ¿Cómo se llama eso? A tu pregunta, desde mi punto de vista, ya más allá de hablar de lesiones, quizás a derechos fundamentales, estaríamos hablando propiamente, incluso estamos ante un tema de una detención, digamos, un recorte de la libertad sin sustento, porque los plazos no se cumplen allí. O sea, en absoluto, no solamente estamos hablando del incumplimiento de los plazos, estamos hablando que ese incumplimiento del plazo conlleva que esta persona se mantenga privada de su libertad. Imagínate que en el caso que te estoy poniendo hubieran sido 9 meses, que le hubieran puesto prisión preventiva por 9 meses. O sea, casi, casi que vas a terminar resolviendo la apelación al cumplir los 9 meses. ¿Y qué pasa si te dan la razón? Ya luego demandas al Estado por o sea, indemnizaciones judiciales, por errores judiciales. O sea, yo creo que nunca hay que dejar de apagar nuestra voz de reclamo, porque si no reclamamos, el sistema va a seguir siendo como el mío. Yo no digo que el juez tenga la responsabilidad en esto. Es cierto, muchas salas, muchos juzgados tienen evidentemente carga, pero yo creería que viene, yo recuerdo antes con el anterior sistema, habían los famosos juzgados y salas con reos en cárcel, con reos libres, ¿no? Ahora está todo mezclado. Quizás empezamos a ponerle solución en atender prontamente los casos en los cuales las personas están privadas de la libertad. Y yo creo que ahí sí estaríamos hablando o estaríamos en un lindero muy frágil de poder hablar que esa privación de libertad no tiene sustento ni legal ni constitucional. Yo, por ejemplo, más allá de que este caso que te estoy comentando, que es real, carece ya de sustracción de la materia, el habeas corpus, lo voy a sustentar en el tribunal. El día que me programen y me dirán, pero ya salieron en libertad, cierto, pero el efecto, el Código Procesal Constitucional, hay un artículo, título preliminar que permite, sí, no puede repetirse en ninguna parte para ningún ciudadano, porque este problema que tú te acabas de dar cuenta, Juan Francisco, pasa a diario, y ningún ciudadano yo creo que merece que tanta dilación le juegue en contra. Nos toca alzar la voz. Yo estoy a la espera, en verdad, que me programe mi audiencia en el tribunal, que por cierto también es una demora eterna que te vean los casos allí, pero creo que por una cuestión de dignidad debiéramos empezar a exigir el respeto de los plazos. No puede ser que 6 días se conviertan en un año. Muchas gracias, doctora. Estimado Germán, buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Estimado Germán, ¿puedes activar tu audio? ¿Qué Bienvenido. tal? Muy buena noche con todo. Buenas noches, doctora. Gracias por su magnífica ponencia. Mi pregunta iba en el sentido, doctora, ¿qué sucede? A veces te notifican de forma virtual, ¿no? A través de la casilla de electrónica y a la vez después de 2 días te notifican de forma física. ¿Cuál notificación se hace caso, no? Porque sabemos que en la virtual al segundo día recién entra surte efecto, ¿no? Sí, gracias, Germán. Bueno, mira, yo por resguardo, a fin de que nunca me hagan lío, yo trato de la primera, pero con la salvedad, como tú bien lo has mencionado, Germán, de los días adicionales que se tienen en cuenta cuando es por casilla electrónica, con esa salvedad. Y a tal punto incluso soy tan estricta que hay algunos órganos jurisdiccionales, por ejemplo, en los casos de detenciones preliminares, por favor, no se confíen nunca, por horas.
porque dice apelación dentro de las 24 horas. Te pasas una hora y hay algunos juzgados que no te aceptan la apelación y te devienen inadmisibles. Si la vez anterior tuve una detención preliminar 2:30 de la mañana, pues tenía 24 horas para apelar, así que apelé antes de la medianoche y me fui a dormir tranquila, sin problema. Gracias a Dios ganamos luego la apelación. Nunca, nunca, nunca se confíen. Es mejor trasnocharse y dejar tranquilitos en el tema de las horas de la preliminar y en el tema de la prisión preventiva, como tú bien, Germán, lo has apuntado, el día adicional por la casilla y desde el primero que te llegó, porque hay otros que se confían y dicen, no, pero me llegó de pronto, sí, pero te llegó la primera vez y desde ahí ya está válidamente notificado, salvo que se hubieran equivocado de casilla, ¿no? Muchas gracias, doctora. Estimado Camilo, buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Doctor Ríos, buenas noches, gracias. Doctora Loza, buenas noches. Un gusto nuevamente, doctora. Doctora, en el caso del 284, inciso 2, que usted ya ha mencionado, es cuestionable el hecho no de impedir la excarcelación de una persona que es favorecida con la cesación. ¿Es aplicable, doctora, para las defensas, articular o invocar, en todo caso, la aplicación de un control difuso, plantear un habeas corpus, acaso? ¿Existe algún precedente al respecto? Gracias, doctora, por su respuesta. ¿Aló? Sí, de hecho, mira, muchísimas gracias, Camilo. O sea, tu pregunta es muy buena y de hecho yo creería que nos debe de invitar a una reflexión. Desde mi punto de vista, hay todo un problema de técnica legislativa. ¿Por qué hay un problema de técnica legislativa? Porque precisamente en este caso el legislador no ha tomado en cuenta. Yo creo que más que un control difuso debiera ser propiamente incluso una interpretación sistemática con lo que está establecido en el artículo 412, inciso segundo del mismo código, porque si nosotros revisamos el artículo 412, inciso segundo, dice, las impugnaciones, una apelación, contra las sentencias y demás resoluciones que dispongan a la libertad del imputado, una resolución que declara fundada una revisión periódica de oficio, obvio que está disponiendo una libertad del imputado, no podrán tener efecto suspensivo. Yo creo que un juez, y debiéramos dentro de todo esto empezar a exigirle a los jueces, si bien el artículo 284.2 dice que la apelación impide la excarcelación, hay que tener en cuenta que el precepto general, la regla de impugnación contenida en el artículo 412.2, permite que el juez, en aplicación de este último dispositivo, disponga que esta apelación no pueda tener efecto suspensivo y que por ende corresponde la libertad de la persona. Yo creo que hay un error de técnica legislativa. La regla de impugnación aquí está, es la contenida en el 412.2. Esa es la regla, porque claro, hay preceptos generales que tienen que ver con apelaciones y precisamente nuestro Código Procesal Penal, que podrá tener defectos, o sea, tiene una serie de defectos, diría omisiones, pero dentro del capítulo de preceptos generales está esto. Entonces yo creo que sí tendría que respetarse y más allá de eso yo le pediría al juez que aplique el artículo 412.2, que es la regla. La regla es la 412.2. La otra cuestión es una cuestión derivada propiamente más allá de las propias deficiencias. Y si, digamos, si no quiere hacer esa interpretación sistemática, pues bueno, le diría que pudiera hacer este tipo de control atendiendo a la garantía implícita, como bien lo has mencionado aquí, y entiendo que apuntas a eso, a la pluralidad de instancias, el derecho al recurso, el derecho a la libertad, ¿no? Que hay una serie de garantías propiamente que pudiera estar quebrando el artículo o la propia igualdad. ¿No? Porque no hay una afectación a la libertad, a la igualdad ante la ley en este caso, porque bajo la misma condición está lesionando discriminatoriamente la posibilidad del efecto. Así que sí, si no hay una interpretación sistemática, pudiera ir, como tú bien lo precisas, Camilo. Muchas gracias, doctora. Estimado César, adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Muchas gracias. Doctora, algo muy importante que utilizan los magistrados
es el tema de tú planteas quizás en alguna oportunidad, planteas el cese de la prisión preventiva y el cese de la prisión preventiva se plantea cuando nuevos elementos de convicción, ¿no? Que se hayan realizado eh, pongan o cambien la situación del imputado, ¿no? Y estos ceses, así sea uno o dos ceses, lo toma el magistrado como cuando tú pides, por ejemplo, eh, que el juez de oficio, de oficio, revise la prisión preventiva y esta indica que no procede porque en algunas oportunidades tú planteaste la prisión preventiva, que es distinto a que el juez de oficio haga una nueva evaluación de la prisión preventiva si éstas subsisten. En un primer momento, he solicitado, cuando todavía no lo había aprobado el Congreso, porque hubo la sentencia del Tribunal Constitucional, Jaime Yoshiyama, y no lo aplicaban porque supuestamente no se había regularizado, no se había fundamentado a través del Congreso, no se había aprobado como ley. Pero teniendo en cuenta una sentencia constitucional, el juez no debe actuar ya con esa sentencia, o hay que esperar que el Poder Judicial o el Congreso apruebe una ley. ¿Y qué va a pasar ahora con estos temas de la prisión preventiva con los menores de edad, de 18 años, donde van a dictar prisiones preventivas teniendo 18 años, ¿cómo va a cambiar esa situación? Gracias, César. Muy buenas. Son dos preguntas. A ver, claro, sí, yo coincido contigo. De hecho, claro, cuando salió, el tribunal emitió este precedente vinculante, doctrina vinculante en el expediente 3248-2019, donde se exhortó al Congreso a modificar el artículo 283 y que incorpore legislativamente el tema de la revisión periódica de oficio. Yo creo que incluso no solamente a partir de esa decisión, sino antes, porque ya habían pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces válidamente pudieran, en virtud del artículo 253 del Código Procesal Penal, haber instado a audiencias en las cuales se pudiera decidir o analizar precisamente en la revisión periódica de oficio. De hecho, hay un pronunciamiento de la Corte Suprema, si mal no recuerdo, donde hace mención de que no necesariamente se necesitaba la ley para poder hacerlo. Y lo digo porque obviamente lo que se tendría que analizar tendría que ver desde luego con este factor de determinación si es que tendríamos que tener en cuenta. Yo coincido. Primer punto, no necesitamos el tema de que se legisle este tema puntual, precisamente de ver si se requerían o no se requerían aquí esta cuestión de legislativamente el tema de la variación vía la revisión periódica de oficio. Pero claro, desde luego, lo otro que debemos de tener en cuenta aquí es tu segunda pregunta. Y yo ahí te digo que estoy totalmente en contra de esta iniciativa legislativa de que se pueda procesar a los menores de 16 a 18 años como adultos. Si bien la intención del legislador en un inicio fue la de reprimir aquellas conductas en las cuales adultos utilicen o se valgan de estos menores para cometer delitos graves, lo cierto es que el reproche debiera de ir ahí, pero poderles dar el tratamiento a menores de 16 a 18 como adultos, yo no estoy nada a favor, estimado César. Yo creo que ellos tienen su propio sistema de represión y sanción válidamente establecido con sanciones graves por demás, pero claro, como tú bien dices, darle una prisión preventiva a un menor de 16 a 18, ¿cuál va a ser el efecto? Enviarlo a un penal con mayores de edad, yo creo que ahí, o sancionarlos y enviarlos al mismo momento estando con un tema de hacinamiento penitenciario y con determinadas dificultades. De hecho, ayer acaba de declararse en estado de emergencia nuevamente el sistema penitenciario, cuando ya desde hace 5 o 6 años hay una declaratoria de emergencia
Hay una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales, el hacinamiento penitenciario a propósito de un caso que vino de Tacna y seguimos sin hacer nada. O sea, el Estado, el gobierno, o sea, si el problema es el hacinamiento penitenciario y pretendes con ello llevar a menores de edad, yo creo que estamos dando un mensaje totalmente contradictorio y lesivo a los propios derechos que establecen para estas personas. Sí, estoy de acuerdo contigo en ese punto. Muchas gracias, doctora. Estimado Raúl, adelante, por favor. Una pregunta y cerramos con usted. A ver, Estimado Raúl, nuevamente te doy paso. doctora, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Doctora Rosa, una pregunta ya no técnica, pero sí con referente a las prisiones preventivas. Quería que nos haga una reflexión de una forma didáctica. En mi caso, yo soy estudiante de Derecho todavía, como segunda carrera, entonces, pero muy apasionado con el derecho y sobre todo con lo penal. Quería que nos haga una reflexión sobre las cosas actuales que está pasando, ¿no? En esto de la prisión preventiva, por ejemplo, en el caso del personaje el señor Nicolás Boluarte, donde el juez Carguancho se ha demorado muchísimo tiempo en determinar la prisión preventiva y encima ha inaplicado normas vigentes. En el caso de profesionales en el derecho, ¿qué se puede hacer porque está violando claramente las normas que están establecidas y él se ha apartado de eso y ha hecho, como se dice vulgarmente, lo que ha querido? Seguro que a muchos no les importa o a otros están de acuerdo, pero no se trata de simpatía, sino se trata de aplicar la legalidad. Quisiera una reflexión sobre eso y saber qué hacer, ¿no? Porque si los jueces o los fiscales van a hacer lo que a ellos les da la gana, ¿quién ve por nosotros o quién ve por los ciudadanos que están pasando por una necesidad de justicia? Sobre eso, para poder de repente en esta clase hacer fuerza, sacar algunas cosas que puedan ayudar a que la ley se aplique como debe ser. Gracias, doctora. Muchas gracias, Raúl. Yo te voy a dar mi respuesta en general, sin mencionar a personas o un caso específico, porque lamentablemente es un problema genérico, ¿no? Es cierto, yo creo que en tu pregunta hay dos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? De una parte a esta estamos siendo testigos, todos los que estamos, digamos, al tanto de estos, participamos desde cada uno de los roles que tenemos como fiscales, como abogados, como jueces, como estudiantes, como sociedad, de diversas situaciones en las cuales los magistrados están haciendo uso, yo diría que en algunos casos, muy extremadamente el control difuso. Yo creo que el control difuso y quizás obedece al propio criterio de tener los dos controles. Nuestro sistema es un poco peculiar, ¿no? Nosotros tenemos el control difuso, el control concentrado. Y claro, tenemos jueces que inaplican estas leyes por los motivos que puedan tener, fundados o infundados, sus razones tienen, pero creo que el análisis debe ser más exigente y no simplemente porque me desagrada o no una ley o porque me desagrada o no determinado personaje. Yo creo que ahí está el problema. No se trata de que la ley se aplica más allá de la persona o de lo que tú piensas de una persona, sino en tanto razón y sustento jurídico. Yo creo que cuando tenemos que hacer uso sea como jueces, de aplicar una norma haciendo el control difuso por considerar que se está lesionando derechos, principios, intereses, bienes constitucionales, o como defensa cuando exigimos, al contrario, como en la pregunta anterior, más bien hacer el control difuso por el tema de la revisión periódica de oficio en el efecto suspensivo, ¿no?, de la apelación, nos toca ser muy exquisitos en tener por misión principal el resguardo de los derechos
y garantías constitucionales fundamentales de la mano con lo que establece el artículo 44 de la Constitución. El artículo 44 de la Constitución obliga al Estado, los jueces son parte de ellos, son representantes de ellos, a que en todo caso la decisión que puedan, y ahí tiene que ver mucho la ponderación, tiene que ver con una decisión de resguardo de la seguridad ciudadana, pero respeto inmaculado de los derechos fundamentales. Yo creo que una primera reflexión, Raúl, viene de esto. Analicemos correctamente las leyes en base a los criterios jurídicos, dejando de lado cualquier tipo de interés o apasionamiento personal que esté alejado del debido proceso y de contextos netamente jurídicos. Segundo, apliquemos o invoquemos el control difuso allí donde explícitamente hubieras nuevamente razones jurídicas de carácter constitucional para hacerlo y no mínimamente por generar una satisfacción o una cuestión propia de los juicios mediáticos. Y tercero, yo creo que toda decisión judicial, como todo requerimiento fiscal, debe reposar siempre un criterio de razonabilidad y de proporcionalidad, más aún cuando estamos hablando de una medida tan grave como lo es la prisión preventiva. Creo que es el momento en que podemos hacer un análisis conjunto, integral, por razones netamente jurídicas, podemos quizás estar enmarcados en un camino correcto del debido proceso.